Get ready. Si algo ha definido a los juegos exclusivos de PlayStation es el enorme enfoque cinematográfico que la mayoría de sus títulos han tenido, al menos desde el éxito de Uncharted y The Last of Us, convirtiendo en marca de la casa el alcanzar el equilibrio entre una gran historia y una divertida jugabilidad, aderezado con el enorme presupuesto y calidad que otorga ser un título AAA. Y aunque muchas exclusivas actuales beben directamente del ejemplo de Naughty Dog, uno de los que costaba imaginar con este estilo era God of War, originalmente más centrado en la acción frenética que en la historia, pero en 2018 lo logró, convirtiéndose en todos los sentidos en uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Ahora, más de 4 años después, nos llega God of War Ragnarok, que continúa la trama de Kratos y Atreus contra los dioses de Asgard, en un juego que se convierte en sinónimo de lo que actualmente es un juego exclusivo de PlayStation, para bien y para mal, por lo que les invito a ver mi análisis donde resalto los puntos más destacables de la última gran obra de Santa Mónica Studios. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube o en mis redes sociales, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Pocos años después de los eventos del God of War de 2018, ha comenzado el Fimbulvetr, el evento que, de acuerdo a las profecías, antecede el inicio del Ragnarok, la gran guerra destinada a destruir los 9 reinos. Ante esta amenaza, Kratos y Atreus inician un viaje para encontrar la verdad de estas profecías, buscar una forma de prevenir el Ragnarok y luchar contra los peligrosos soldados y monstruos de Asgard decididos a detenerlos, en un viaje que les llevará a enfrentar a los poderosos dioses nórdicos y donde deberán elegir cuál será su destino. Hay 2 razones por las que yo nunca jugué a los primeros juegos de God of War. La primera es que, en su momento, cuando eran exclusivas de PlayStation 2, yo solo tenía una computadora para jugar, por lo que no podía disfrutar nada que fuera exclusivo de consolas. Y la segunda, porque cuando tuve mi primera PlayStation 3, nunca me llamó la atención un título que, a simple vista, solo era sobre un hombre enojado, matando dioses griegos, centrado en la acción y poco más. Tampoco pretendo decir que esto sea malo, ya que por algo sus primeros 2 juegos están entre los más recordados de PlayStation 2, solo que a mí simplemente nunca me gustaron. Lo que sí es seguro es que, pese a su éxito inicial, 3 entregas numeradas, más varios spin-off, lograron que la fórmula clásica del juego se agotara, haciendo necesario una renovación si es que pretendía seguir siendo relevante. Esto se logró en 2018 cuando salió el nuevo juego de la saga, titulado únicamente como God of War, y que cambió por completo el enfoque que tenía hasta ese momento, ya que se unió a la naciente ola de juegos exclusivos de PlayStation centrados en la narrativa que Naughty Dog inauguró con Uncharted y The Last of Us. Y precisamente de este último juego bebe mucho esta nueva etapa de God of War, ya que ambos tratan de padres con sus hijos luchando contra un ambiente hostil. Solo que God of War, con su enfoque en las batallas hack and slash en un mundo de fantasía épica, logró darle su propio sabor que le diferenció del título de Joel y Ellie. Aquí es donde nace el tema principal de esta etapa, la historia de un padre que quiere y cuida a su hijo, pero que por su propia naturaleza, ser un violento y estoico soldado, incapaz de comunicar claramente sus sentimientos, debe enfrentar la difícil tarea de cuidarlo solo. En el juego de 2018, esto causó que la trama girara en torno a Kratos, aprendiendo a conectar con su hijo, mientras que ahora Ragnarok de 2022 trata sobre la maduración de los personajes, dándole esta vez una mayor importancia a Atreus. Si en 2018 él todavía era un niño aprendiendo cómo sobrevivir en este mundo en constante compañía de su padre, quien se volvió su modelo a seguir, en Ragnarok vemos cómo llega a la adolescencia, deseando fervientemente descubrir más sobre sí mismo y tratando de hacer su propio camino en la vida fuera de la sombra de su padre. Al mismo tiempo, la trama de Kratos es la de un padre que ve cómo su hijo está creciendo, cómo ya puede empezar a cuidarse solo, a tomar sus propias decisiones, cometiendo sus propios errores.
ganando experiencia y haciendo cosas ajenas a él, en un camino que le llevará a aceptar que los días en que él era un pequeño niño constantemente a su lado están por terminar. Esta maduración, tanto de los dos personajes como de la relación que tienen entre ellos, lleva a que ambos reflexionen constantemente quiénes son, a cuestionar sus decisiones, a preguntarse si lo que hacen es correcto y a tratar de definir qué es lo que realmente quieren hacer con sus vidas. En el caso de Kratos, esto se manifiesta de forma muy curiosa, ya que nunca se olvida su pasado, aquel que se vio en sus primeros juegos, de un violento dios de la guerra que causó muerte y destrucción. El haber vivido muchos años en paz, primero con su esposa y luego con Atreus, ha hecho que sea un hombre diferente, uno con mucha más experiencia, que ha madurado, igual que quienes jugaron sus juegos originales en PlayStation 2, haciendo que él vea ese pasado de violencia como algo que no cambió nada, ya que no lo hizo más feliz o que olvidara todo el dolor que sufrió, sintiendo que debe huir de todo lo que lo lleve a ser ese mismo dios de la guerra, si es que desea un mejor resultado. Esa búsqueda de alejarse de lo que lo definió en el pasado, esa lucha contra lo que considera su naturaleza violenta, la misma que acabó con todos los dioses del Olimpo y su mundo hace muchos años, es lo que dirige muchas de sus decisiones que, ante la inminente llegada del Ragnarok y de los ataques de Asgard, le obligarán a elegir entre simplemente aislarse y huir, volver a esa violencia sin frenos o a buscar una nueva y diferente opción. Atreus, en cambio, como alguien que comienza su adolescencia, no es que esté luchando contra su propia naturaleza, sino que más bien está tratando de definir cuál es, de decidir cómo será su vida, mientras todavía vive bajo la larga sombra del legado de su padre y un terrible destino profetizado que aparentemente lo condena a un futuro escrito en piedra que no le gusta. Esta lucha de los personajes por definir quiénes son los lleva a enfrentarse al eterno debate sobre el destino. God of War Ragnarok, como buena historia inspirada en la mitología, tiene como parte importante de la trama predicciones que auguran cuál será el destino tanto de Kratos como de Atreus. Esto les lleva a cuestionarse a sí mismos, ya que si su futuro ya está escrito, si están condenados a un destino irrefutable, el que elijan o no hacer es indiferente, ya que no existe libre albedrío y por lo tanto sus decisiones no importan. Kratos está condenado a ser el dios de la guerra, asesino de dioses, y Atreus a ser Loki, pieza esencial del Ragnarok que se avecina. La historia pretende usar esto para mostrarnos su crecimiento personal. Kratos, a pesar de que sabe que no puede ignorar la amenaza de Asgard, se niega a simplemente repetir la misma ciega violencia de sus primeras entregas, mientras que Atreus se niega a aceptar un destino que no le gusta, por lo que vemos su constante lucha para alcanzar un futuro que sea más acorde a lo que ellos consideran correcto, no a cumplir ciegamente una profecía. Todo esto nos da una historia con muchos momentos impresionantes, no solo a nivel de batallas y espectáculo visual, que sobran de muy grata manera, sino a nivel de desarrollo de personajes y drama, siendo este juego de los pocos que cuentan con una actuación no solo de doblaje, sino facial de tan primera categoría que son varios los momentos en que genuinamente estás a punto de llorar de la emoción ante lo que sucede en pantalla. Solo miren cuando Kratos está pasando por momentos muy dramáticos, en que se ve su dolor y frustración, pero es incapaz de expresar sus sentimientos por su misma naturaleza de hombre estoico de pocas palabras, para ver el trabajo digno de un Oscar que hicieron solo en la actuación facial de los personajes. Solo por este detalle, este juego, junto al primer The Last of Us, se convierte en uno de los mejores de PlayStation en cuanto a historia. Otra cosa que le hace destacar es que, a diferencia de lo que normalmente sucede en la mayoría de juegos, aquí se nota un poco el cambio de director. El God of War de 2018 fue dirigido por Cory Barlog, todo un veterano de Santa Monica Studios, que no solo ya había sido director de God of War 2 en 2007, sino que ha desempeñado distintos papeles en otros títulos de la saga. Pero a pesar del éxito en críticas que recibió el juego, en Santa Monica Studios prefieren alternar directores para que cada entrega tenga una visión diferente, sin olvidar que Cory Barlog se embarcó a desarrollar un nuevo juego del estudio todavía por anunciar, por lo que la silla de director recayó en esta ocasión en Eric Williams,
otro veterano de Santa Mónica que ha trabajado en títulos como Darksiders y Marvel's Spider-Man. Y en general, siento que hizo un excelente trabajo, ya que supo mantener todo lo que hizo brillar al primer juego y lo extendió, tanto a nivel narrativo como jugable, pero sí me hizo notar dos detalles que no me convencieron. El primero es que hay un par de momentos de la trama que se sienten como un Deus ex machina, ya que bajo la excusa de que algunos personajes tienen poderes que, a efectos prácticos, les permiten teletransportarse, estos terminan apareciendo de la nada en momentos claves de la historia, dando soluciones o diálogos que hacen avanzar la trama porque sí. Esto lleva al segundo problema, y es las prisas por terminar. En una entrevista, Cory Barlog explicaba que, considerando que God of War de 2018 y Ragnarok de 2022 demoraron aproximadamente 5 años en desarrollarse cada uno, hacer una trilogía completa implicaría 10 a 15 años entre el trabajo del estudio y lo que tendrían que esperar los fans para concluir la historia, por lo que consideró más apropiado que la trama, que al final trata sobre la relación entre Kratos y Atreus, se pudiera disfrutar en solo 2 entregas. Por el lado bueno, es refrescante que en una era donde las tramas se alargan hasta el infinito, en un intento de poder sacarles la máxima rentabilidad tanto como sea posible, la idea de que alguien cuente una historia con un principio y final claro es bienvenida. Por el lado malo, es innegable que a partir de cierto punto del último tercio de God of War Ragnarok, se siente que todos los eventos se precipitan, como si de golpe la historia se diera cuenta de que ya casi han pasado 30 horas de juego y que debe terminar rápido, bordeando en ocasiones la sensación de que el juego terminó abruptamente. En ningún momento, estos detalles arruinan la historia, que se mantiene como una sólida secuela, de las mejores que he visto en PlayStation, que sabe darnos una gran conclusión al tiempo que deja la puerta abierta a la casi segura secuela, pero sí son lo suficientemente notorias para que se vean, causando que, en cierto sentido, Ragnarok quede un poquito por debajo de lo logrado por su primera parte. Como sucede con la mayoría de juegos de los PlayStation Studios, God of War Ragnarok es un título centrado en la narrativa, pero eso no implica que no tenga una jugabilidad excelente que continúa la misma línea del God of War de 2018. Ragnarok, a nivel jugable, es un juego centrado en la acción frenética, parecido a los hack and slash, que entre batalla y batalla cuenta con momentos de exploración y plataformas que nos dan algo de pausa entre tanta acción y que ponen a prueba nuestra mente con rompecabezas que bloquean nuestro camino. Durante los combates contaremos con hasta 3 armas: el hacha con poderes de hielo, las espadas del caos con poderes de fuego y una tercera que desbloquearemos al jugar la historia, cada una con 2 habilidades que podemos seleccionar en el menú, más un extra del propio Kratos. Esto nos permite hacer distintos combos con cada arma, alternar entre ellas en cualquier momento del combate, seleccionando la más adecuada acorde al enemigo de turno, en batallas donde defenderse y esquivar con precisión será esencial para poder salir adelante en el juego. Aunque Ragnarok no es un juego de mapa abierto, sí dispone de grandes zonas repletas de detalles a explorar, para así descubrir todos los coleccionables y misiones secundarias que tiene el juego, con algunas áreas que solo podremos explorar una vez tengamos las armas o habilidades necesarias. A esto se añade algunos rompecabezas que te bloquearán el paso y que pedirán que uses inteligentemente tus armas y habilidades, así como la ayuda de tus compañeros de turno para poder avanzar. Y aunque algunos acusan al juego de que te ofrece demasiadas pistas para avanzar, yo siento que aún así son varios los momentos en que genuinamente estarás pensando qué debes hacer a continuación. Otro elemento que regresa es el sistema de mejoras y experiencia. Cada arma y armadura cuenta con accesorios que puedes encontrar, comprar y fabricar en la tienda, pudiendo usar materiales para aumentar su nivel y por ende el de Kratos, siendo necesario de cara a enfrentar a los enemigos más fuertes, por lo que deberás explorar los escenarios a fondo para encontrar lo necesario para mejorar tu equipo acorde a tu forma de jugar. También regresa el árbol de habilidades, donde podrás usar tu experiencia para desbloquear habilidades de tus personajes o mejorar algunos de los ataques especiales de tus armas. La novedad es que algunas de las habilidades de tus personajes, una vez desbloqueadas, puedes elegir que se enfoquen en una de 3 opciones, por ejemplo, que tengan más ataque, más defensa o más daño elemental. God of War Ragnarok
Es un juego que sabe ofrecernos un excelente reto, teniendo combates que constantemente ponen a prueba tus habilidades, por lo que para nada se limita a ser simplemente una bonita historia y poco más. Pero lo mejor es que, a diferencia de otros títulos de este año, este juego no solo posee puntos de guardado constantes, sino hasta 5 niveles de dificultad que puedes ajustar en cualquier momento, por lo que podrás definir cómo será tu experiencia de God of War. En esto ayuda que, como viene siendo habitual en los juegos de PlayStation, God of War Ragnarok cuenta con varias opciones de accesibilidad que no solo serán de enorme ayuda para aquellos que posean alguna discapacidad, sino que le da a todos los jugadores una amplia gama de opciones para configurar distintos aspectos del juego. Pero de todas las diferencias que tiene Ragnarok con su antecesor, hay dos que me gustaría destacar. La primera son las misiones secundarias. En el primer juego, aunque había una que otra interesante, en general las sentía como las clásicas misiones de relleno de los juegos, una que terminé ignorando casi por completo. En Ragnarok, en cambio, las misiones secundarias han mejorado bastante en calidad, ofreciéndonos ahora historias que no solo son mucho más interesantes, sino que ofrecen más contexto del mundo y de la trama principal, al grado de que, aunque perfectamente puedes ignorarlas, se sienten como una parte importante de la trama principal y sentirás genuino deseo de querer completarlas, convirtiéndose en un gran ejemplo de cómo enriquecer la trama central de un juego sin que se sienta redundante. Otro elemento que me gustó y que va acorde a lo que la propia trama del juego nos quiere contar es que Kratos no posee todo el protagonismo, sino que ahora habrá varios momentos donde podremos controlar a Atreus. Esto nos da un personaje que, aunque no es tan fuerte como su padre, es más ágil, puede usar su arco para ataques a distancia y posee habilidades especiales propias, que no detallaré para evitar cualquier spoiler, permitiendo que no solo se diferencie de Kratos, sino que incluso yo llegara a preferirlo por encima de este por su mayor agilidad. Pero esto no implica que Kratos deje de ser el gran protagonista de esta entrega, estando la mayoría de los grandes momentos del juego protagonizados por él, casi siempre en compañía de Atreus o de otro personaje, quienes podrán usar su magia y habilidades con el arco, no solo en los combates, sino también a la hora de resolver rompecabezas. En conjunto, God of War Ragnarok termina haciendo lo mismo que ya habíamos visto en anteriores exclusivos de PlayStation, como The Last of Us Part 2 o Horizon Forbidden West, una secuela continuista que en muchos sentidos se siente más como una actualización que otra cosa, aunque en este caso se siente un acabado mucho mejor. Con esto no pretendo decir que alguno de esos juegos fuese malo, todo lo contrario, pero sí que quedaron un poco por debajo del impacto que generó sus entregas previas, especialmente The Last of Us. En cambio, God of War Ragnarok, ya sea por su épica historia, ya sea por su jugabilidad repleta de acción y reto, logra mantenerse como un título que evita sentirse como una secuela continuista, sino como uno que sabe mantener y expandir todo lo que hizo bueno a su título previo. Cuando se anunció que God of War Ragnarok no sería un exclusivo de PlayStation 5, sino un título intergeneracional con PlayStation 4, una consola lanzada al mercado en 2013, surgió la polémica entre cierto sector de la comunidad, porque eso implicaba que el título estrella de 2022 de PlayStation todavía tendría que ser técnicamente posible en una consola con más de 9 años de antigüedad. Y aunque entiendo las preocupaciones iniciales, puedo decir que el resultado en una PlayStation 5, consola donde disfruté el juego, son excelentes. El juego cuenta con un gran nivel de detalle y un gran apartado artístico que oculta sin problemas cualquier carencia técnica. Además, cuenta con los ya clásicos modos de calidad y rendimiento, siendo este último modo como jugué toda mi partida, a 1440p de resolución a 60 cuadros por segundo, con tiempos de carga de apenas unos segundos, algo que se aprecia mucho en los momentos en que se viaja de un reino a otro. Si les preocupa que suceda algo similar a lo que pasó con Halo Infinity, donde se notan las limitaciones impuestas por Xbox One y empeoradas por un apartado artístico y de diseño poco variado, pueden estar tranquilos. God of War Ragnarok está al mismo nivel que lo logrado este mismo año por otro título exclusivo de PlayStation, Horizon Forbidden West, siendo un juego que, bajo cualquier concepto, luce y funciona con los mayores estándares de calidad de la industria. Claro,
Elementos como el tamaño de los niveles, números de personaje y eventos sucediendo en pantalla al mismo tiempo, los tiempos de carga al pasar de un nivel a otro, disimulados con pasillos y obstáculos, nos recuerdan constantemente que este es un juego pensado para PlayStation 4, pero nunca al grado de ser molestos y dañar la experiencia. God of War Ragnarok ha logrado posicionarse como uno de los mayores ejemplos de lo que son capaces los PlayStation Studios, siendo de esos títulos que han alcanzado el equilibrio perfecto entre una épica historia cinematográfica con una jugabilidad exquisita que sabe ser un reto que pondrá a prueba tus habilidades, pero dándote todas las herramientas para poder superar sus batallas. La trama de Kratos y Atreus, el cómo se desarrolla su relación, su búsqueda para detener el Ragnarok y el enfrentarse a unas profecías que les generan dudas y temor, me brindó una impresionante historia que ha logrado emocionarme como pocas veces había visto. Si insistimos en buscarle alguna falla, sería que es un poco continuista con el God of War de 2018, así como una historia que, en momentos puntuales, es inferior al título previo, pero el acabado final logra perfeccionar o mejorar todo lo que vimos anteriormente, siendo una de las mejores secuelas que ha hecho PlayStation hasta ahora y que es altamente recomendado, tanto si buscas una gran historia o una gran jugabilidad. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar algún comentario, hacer clic en me gusta, suscribirte o en la campanita, ya que no solo me interesa saber tu opinión, sino que me ayudarías bastante para hacer crecer el canal y que mis videos lleguen a más personas. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día y hasta pronto.